apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso por medio de una de sus cartas y les habla de la unidad de la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, versos del 1 al 4 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en otra misma esperanza de vuestra vocación. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios que deben mantener la unidad de la iglesia, y para mantenerla les dice que tienen que hacer uso de algunas virtudes que el apóstol señala en este capítulo. Les exhorta a la iglesia a que hay que mantener la unidad y lo hace mediante 5 exhortaciones. Él menciona la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarnos y el amor. En la conducta de cada cristiano se tiene que ver la humildad. Y daos cuenta que el versículo dice con toda humildad. No dice ni un poco de humildad o algo de humildad, sino que dice con toda humildad. Es decir, no se trata de que seamos humildes en tan solo algún área o en alguna cosa, sino en que se vea que nuestra vida es una vida que tiene una humildad verdadera y no fingida. Porque para que haya unidad de la iglesia tiene que haber un mismo sentir en cada uno de los miembros. Y esto solo es posible cuando hay humildad en cada uno de nosotros. Porque la humildad nos hace tener a los demás hermanos en más alta estima que nosotros mismos. El apreciarlos y distinguir los valores de cada uno de nuestros hermanos y hermanas y reconocer las capacidades y los dones con que Dios ha dotado a cada creyente para la edificación de la iglesia. Porque el sentimiento, aleluya, que genera la humildad es la unanimidad, la unión, la unidad, el ir todos en una misma dirección. No es pensar todos lo mismo, sino remar en una misma dirección, todos, unánimes. Porque miren, la humildad no es una opción. Yo quiero ser humilde o quiero serlo porque quiero, sino que es la evidencia de que Cristo vive y reina en nuestras vidas. Porque ¿qué dijo Jesús sobre la humildad? En Mateo 11:29 dijo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice: Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es imposible mantener la unidad de la iglesia sin haber humildad en cada uno de nosotros. La segunda condición que menciona el apóstol Pablo para mantener la unidad en la iglesia de Éfeso se basa, aleluya, en otra virtud, la mansedumbre. Los que son mansos, aleluya, su vida es pacífica y tienen la verdadera sabiduría que proviene del cielo, porque esta sabiduría se ve en la mansedumbre, como dice Santiago 3:17. La mansedumbre surge del temor de Dios y de la comunión con Cristo. La mansedumbre hace visible el amor y es la virtud que nos muestra quién de verdad es espiritual. Y el que es espiritual es capaz de restaurar al hermano que ha caído, con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas capítulo 6 verso 1. El que es espiritual de verdad y vive a Jesús en su vida es manso y busca siempre la restauración del que ha caído. Porque el cristiano espiritual no se mide por la capacidad de reprender, sino por la de restaurar. Cristo llamó bienaventurados a los mansos. Él dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El ser bienaventurado, el ser dichoso, el ser feliz, va muy unido a la mansedumbre y al ser apacible. El mundo dice que el ser feliz es el oponerte a todo y no someterte a nada ni a nadie, y con el único fin de alcanzar tus propios objetivos de cualquier manera. Para el mundo, si eres manso, eres un fracasado y te desprecian, pero la realidad es que la mansedumbre nos enseña que esa persona tiene una íntima relación con Dios. Estos son los que pueden aguantar una provocación sin encenderse y permanecen en silencio o dan una respuesta suave y apacible, porque permanecen serenos en medio de la discordia.
les quitan y no se rebelan. Estos son los que prefieren perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. Los que no devuelven mal por mal, sino que encomiendan su causa al Señor y esperan a que el Señor actúe. Así decía David en los Salmos: confía en Jehová y haz el bien, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La Biblia solo califica de mansos a dos personas, y estas son Moisés y nuestro Señor Jesús. Si nos fijamos bien en ellos, aprenderemos qué es la mansedumbre. El tercer elemento para guardar la unidad de la Iglesia es la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Nuestro Dios es paciente, como dice la Biblia, y esa paciencia divina es operada en el creyente por el Espíritu Santo. Por eso el creyente que vive a Dios y su vida está en Cristo, la paciencia se puede ver en Él. La paciencia permite soportar, como dice el versículo, porque si no se soporta, antes o después habrá divisiones entre hermanos, y tenemos que tener aguante para soportar, porque quien es capaz de soportar no tendrá en cuenta las ofensas recibidas y nunca las tomará como motivo para separarse de su hermano. Y todo esto nos conduce a la última virtud que menciona el apóstol Pablo en este capítulo, al amor. El que ama a pesar de las ofensas que recibe, y también es capaz de servir a aquel que le ha ofendido y no guardarle jamás resentimiento alguno. Esto no quiere decir que unos tienen que perdonar y otros tienen que ofender en la Iglesia, sino que todos, amándonos realmente y entrañablemente, buscamos el restaurarnos mutuamente y el soportarnos unos a los otros en amor verdadero, porque el amor es sufrido, es paciente, capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe, y es incapaz de albergar resentimiento alguno. El amor soporta la provocación, no exige derechos y sabe aguantar una ofensa sin resentirse. Así era nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, porque el amor evita las rivalidades que llevan al odio, porque el amor no se jacta. Y cuando se dan estas 5 virtudes, aleluya, que el apóstol Pablo menciona en este capítulo, la humildad, la mansedumbre, la capacidad de soportar, la paciencia y el amor, es posible mantener la unidad de la Iglesia, porque nada habrá que haga posible la rotura de los hermanos y la comunión de unos con otros si vivimos a Cristo de verdad en nuestras vidas. Porque cualquier división que hay entre creyentes y entre iglesias no es otra cosa que la incapacidad de amarnos desinteresadamente los unos a los otros, porque cuando Él venga y llame a su iglesia, a su presencia, no llamará a ciertas denominaciones ni naciones, Él solo llamará a una iglesia, porque su iglesia es una. Que Dios te bendiga mucho.